Muy buenas noches y bienvenidos una semana más a este espacio de actualidad. Esta noche vamos a hablar de medicina y para ello nos acompaña en plató la doctora Beatriz Parejo, coordinadora del Grupo de Neuroepidemiología de la Sociedad Española de Neurología. Muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. Acaba de ser recientemente nombrada en su cargo. Lo primero, enhorabuena. Muchas gracias. ¿Qué es lo que hace un neurólogo y a quién trata? Por empezar por el principio, porque usted es neuróloga. Sí, eso es, soy neuróloga. Y los neurólogos, bueno, somos médicos. Es una parte de la medicina, estudiamos la carrera y luego hacemos la especialidad, la residencia MIR en neurología en concreto. La verdad es que dentro de la medicina, la neurología es un poco vocacional porque son patologías, enfermedades, digamos, relativamente algunas raras o a veces difíciles de entender y hace tiempo muchas no tenían tratamiento. Es verdad que ahora sí que ha avanzado mucho la investigación y por suerte pues sí que son más abordables. Y nos dedicamos sobre todo a enfermedades que afectan al sistema nervioso central, el cerebro y la médula espinal, y también al sistema nervioso periférico, que igual es menos conocido, que son los músculos, los nervios, enfermedades que afectan a este tipo de sistemas. Es tremendamente amplio su campo. Sí, la verdad es que sí, hay muchas enfermedades bastante amplias y luego también hay otro tipo de enfermedades que afectan al sistema nervioso. Entonces, bueno, esto ocurre en todas las especialidades, que tenemos que estar un poco relacionados unos con otros y llevarnos bien porque muchas se mezclan. Este nuevo cargo que usted tiene, siendo coordinadora del Grupo de Neuroepidemiología, ¿qué es? ¿En qué consiste? ¿Qué se va a hacer en ese grupo? Pues el Grupo de Neuroepidemiología es un grupo dentro de los grupos de trabajo de la Sociedad Española de Neurología. Entonces este grupo, el objetivo un poco que tiene es, primero, intentar agrupar a las personas que se dedican a hacer estudios epidemiológicos dentro del campo de la neurología, que en España la verdad es que son muchas, pero habitualmente un poco a pequeña escala, cada uno en su hospital, en su provincia. Entonces uno de nuestros objetivos es intentar hacer estudios más grandes, que abarquen varios hospitales, digamos, lo más amplio dentro de lo que es España, vamos. Y luego también uno de los objetivos es la formación de los neurólogos pues en nuestro campo, el de la epidemiología aplicada a la neurología, y sobre todo intentar potenciar que se investigue más. En el campo de la epidemiología habitualmente lo que buscamos son estudios de ver cómo de frecuente es la enfermedad, factores que pueden afectar a la enfermedad, sobre todo un poco de cara a intentar prevenirla o ver con qué cosas se relaciona. ¿Es difícil poner en marcha todos estos estudios? Sí, sobre todo lleva mucho tiempo, requiere muchas ganas y luego a veces son largos en el tiempo, entonces pues hay que estar animando a la gente y demás, pero bueno, en general sí que los médicos sí que tenemos muchas ganas de investigar, buscar los porqués y también muchas veces intentar cambiar un poco el curso de la enfermedad o a veces incluso, bueno, prevenirla es realmente uno de los principales objetivos. Hablaba de apostar por la formación dentro de este grupo, es uno de los principales objetivos que persigue la sociedad. Sí, eso es. Vamos, estamos en continua formación, además que siempre están saliendo nuevos resultados, nuevos estudios, nuevos artículos, entonces la formación en nuestro caso es básica porque no te puedes quedar en el pasado, porque el presente, el futuro va por delante de ti, entonces hay que estar muy al día para cuando tienes el paciente enfrente, pues aparte de diagnosticarle, poder ofrecerle, claro, las mejores opciones. Investigar también es otra de las partes importantes en todos los campos de la medicina, en general, me imagino, y en el suyo en particular también. Sí, investigar es fundamental, es enfrentarse al futuro, vamos, buscar nuevas vías, intentar detectar nuevas enfermedades, buscar formas de prevenirlas antes de que llegue la enfermedad, intentar atacar esos factores que luego van a desarrollar la enfermedad. Y bueno, también es muy importante investigar nuevos tratamientos, que hay muchas enfermedades que tienen tratamientos actuales, pero que a veces pues hay que intentar mejorarlos, buscar otras vías, o hay enfermedades que todavía no tienen tratamiento. Entonces, realmente estas son las que es muy importante incidir ahí en la investigación. ¿Cuántas personas pueden llegar a coordinarse dentro de este grupo de neuroepidemiología? Pues los grupos de trabajo de la Sociedad Española de Neurología están, digamos que el grupo de coordinación son 4 personas. Está el coordinador, hay un secretario y luego hay 2 vocales. Y luego dentro del grupo, en el grupo puede formar parte toda la persona que quiera de la Sociedad Española de Neurología. En la Sociedad Española de Neurología somos unos 4.000 neurólogos más o menos. El grupo de neuroepidemiología es un grupo que está formado por unas 500 personas más o menos aproximadamente. Pero bueno, sí que es verdad que con ideas de crecer. Y luego otra cosa es que casi todos estamos interesados, ¿no?, en lo que es la epidemiología. Pues por eso, porque en el día a día para nosotros es importante saber la prevalencia de las enfermedades, hacemos pequeños estudios
Entonces, bueno, pues sí que es un campo que realmente es interesante un poco para todos. ¿Cómo de importante consideran que es la Sociedad Española de Neurología para reunirles a todos ustedes? Es como una especie de, no un colegio, pero de alguna manera les agrupa y les arropa a todos los neurólogos. Eso es. Nosotros los médicos tenemos los colegios de médicos de cada comunidad autónoma, de cada provincia. Y luego nosotros, los neurólogos, existe la Sociedad Española de Neurología, que es una asociación en la que están agrupados todos los neurólogos, los que se quieran apuntar, por supuesto esto es libre, voluntario y cada uno, pero bueno, sí que es verdad que es un buen medio para, pues eso, para juntarnos, para estar en contacto con otros neurólogos. Todos los años, una vez al año, en noviembre, se hace la reunión anual de la Sociedad Española de Neurología y es un buen momento para intercambiar información. Hay muchas ponencias, muchas charlas sobre todo actualización, los estudios que hace cada uno. Y bueno, y a través de la Sociedad Española de Neurología, pues luego pues eso, hay muchas vías de contacto entre hospitales, diferentes profesionales y pues al final se pueden formar grupos y hacer pues estudios. Y luego es una asociación en la que nos sentimos arropados desde todos los puntos de vista. ¿Les facilita su día a día? Sí, la verdad es que sí. Sobre todo un poco de cara a organización. Luego también facilita lo que es de la investigación. Hay una oficina de investigación de la Sociedad Española de Neurología donde nos apoyan, nos ayudan a la hora de escribir artículos. Bueno, luego hay una secretaría muy buena, está bastante bien apoyada. Y además lo sufragan ustedes con su dinero. Las personas que lo hacen socio, la única fuente de ingresos que tiene son sus aportaciones, ¿no? Eso es, sí. Usted es médico clínico lo voy a leer para no perderme, en el Servicio de Neurología del Hospital Clínico San Carlos de Madrid y miembro de la Unidad de Epilepsia. Eso. ¿Hay un perfil de paciente al que ustedes traten o cualquier persona puede ser atendida por un neurólogo en algún momento de su vida? Hombre, realmente cualquier persona puede ser atendida, cualquier persona que lo necesite, claro. Por suerte no todo el mundo necesita un neurólogo. Los neurólogos habitualmente las patologías que vemos son pues dolores de cabeza, los ictus, el Parkinson, demencias, especialmente la enfermedad de Alzheimer, la epilepsia, que es en el campo al que me dedico yo, los trastornos del sueño, el insomnio. Problemas neuromusculares como es por ejemplo la ELA, que ahora hay pues eso, grandes campañas un poco buscando, porque es una de las enfermedades que ahora mismo no tiene tratamiento y en la que hay que incidir bastante. Yo en concreto, como te digo, me dedico a la epilepsia y en el clínico tenemos una unidad de epilepsia que la verdad es que es una unidad de epilepsia que es muy buena. Tenemos allí se hace una prueba hay consultas, se ve a los pacientes y un poco el perfil de paciente. Cualquier paciente con epilepsia puede ser atendido, pacientes del propio área, pero luego es un hospital al que llegan pacientes de otras áreas de Madrid o incluso fuera de Madrid, porque bueno, ahí hay una larga experiencia, entonces muchas veces se tratan pacientes difíciles de tratar y demás. Y tenemos la posibilidad de hacer una prueba que es un videoelectroencefalograma, que es mediante un registro eléctrico, con unos electrodos se puede registrar la actividad cerebral y a la vez se está grabando al paciente con una cámara. Entonces, si vemos crisis, lo podemos registrar eléctricamente un poco de la zona del cerebro en la que viene. Y esto es una prueba pues, muy importante de cara a apoyar el diagnóstico y demás. ¿Por qué uno tiene epilepsia? Bueno, pues más de uno se lo habrá preguntado. Sí, hombre, la epilepsia habitualmente suele ser, muchas epilepsias son por tener alguna lesión, algún tumor, después de algún ictus, pero no todas las epilepsias son por tener una lesión. Las crisis epilépticas se generan por una descarga una descarga cerebral, que puede ser una descarga generalizada en todo el cerebro, eso es un tipo de epilepsia, que son las epilepsias generalizadas, o una descarga en una zona en concreto del cerebro, que no quiere decir que en esa zona haya una lesión, un tumor y demás. Y esa descarga eléctrica lo que va a producir son lo que vemos habitualmente, las convulsiones, que son las crisis epilépticas más frecuentes. Entonces muchas veces la verdad es que no se sabe por qué se tiene epilepsia, otras veces son lesiones, pues lesiones perinatales, o sea, después de a lo mejor alguna lesión en el nacimiento o alguna otra lesión como te he comentado. ¿Hay una frontera entre la neurología y la psicología o van de la mano en algunos casos? Pues es una muy buena pregunta. Además ha habido mucha controversia a lo largo de los años. Al principio
pues por 1900, 1920 más o menos, se funda la Sociedad de Neuropsiquiatría y luego la neurología se separó pues, en el año 49. Intentando, ¿no?, un poco separarse de esto, pero es verdad que al final la mente y el cerebro es difícil encontrar la línea que la une y la separa, ¿no? Y es verdad que muchas enfermedades neurológicas tienen afectación psiquiátrica, por ejemplo en la epilepsia hay mucha depresión y no porque los pacientes se sientan mal por tener epilepsia, se ha visto que es un poco diferente de esto y pues eso, muchas enfermedades neurológicas tienen afectación psiquiátrica y es verdad que es muy importante la colaboración de psiquiatras y neurólogos, pues porque no sirve de nada enfrentarnos ni separar estas dos especialidades porque van bastante yo creo que van bastante de la mano y es muy importante trabajar juntos. Lo mejor es hacer el diagnóstico cuanto antes para poder empezar a tratar sobre todo las enfermedades más raras, por así decirlo, las que menos conocemos, el común de los mortales. Pues sí, la verdad es que lo ideal es prevenirlas, un poco lo que hablábamos antes, poder ver qué cosas son factores de riesgo. Esto significa que el hacer determinada cosa, por ejemplo, fumar, tener la tensión alta, esto que son, por ejemplo, conocido de cara, por ejemplo, a luego tener un infarto cerebral, lo importante es eso, empezar por el principio, evitar esas cosas. Y luego es fundamental detectarla cuanto antes. Claro, cuanto antes actuemos, hombre, hay enfermedades que, pues por desgracia, van a seguir evolucionando, pero la mayoría, cuanto antes las detectemos, antes podemos actuar. ¿Hay algunas enfermedades que son difíciles de diagnosticar? Pues sí, la verdad es que hay algunas enfermedades que sí que son difíciles y muchas veces requieren sobre todo unidades un poco más especializadas o compañeros que se dedican más especialmente a esto. Por ejemplo, es el caso de las enfermedades neuromusculares, las miopatías. Hay determinadas afectaciones de los nervios, de los músculos, que son difíciles a veces de diagnosticar y si no se tiene una gran experiencia, pues son difíciles. Luego también son muy difíciles de diagnosticar enfermedades que hay muy pocos casos. Como pueden ser a lo mejor determinadas demencias que van muy rápidas, son con un curso muy rápido. Entonces hay que intentar siempre estar, es lo que hablábamos, que hay que intentar estar muy actualizado, seguir adelante con la formación y luego también una cosa que nosotros solemos hacer es que tenemos redes de trabajo. Si una persona no sabe lo que es, siempre se puede consultar con un compañero o con compañeros de otros hospitales o en los grupos de trabajo que tenemos. Siempre hay que intentar buscar las mejores opciones para el paciente y no te puedes quedar, si no hay respuesta, porque no lo sabe nadie en ningún sitio, pues bueno, hay que aceptarlo, pero siempre tienes que intentar luchar por ver qué tiene el paciente. ¿Lo más frecuente son las migrañas, las encefalopatías? En neurología, lo más frecuente, sí, una de las más frecuentes son las migrañas. Casi un 12% de la población española, según un estudio que se hizo hace unos años, va a tener migraña a lo largo de la vida y eso es un porcentaje muy alto, es mucha gente. Y además suele ser gente de todas las edades, con lo que al final eso conlleva de bajas laborales y pues bueno, de este tipo de asuntos. Otra enfermedad muy frecuente son la demencia, la enfermedad de Alzheimer, que ahora mismo es una plaga prácticamente. Es verdad que según pasan los años la frecuencia es más alta, por debajo de los 65 años más o menos un 5%, pero ya por encima de los 85 casi un 30% de pacientes, con lo que esto supone un 30% de la población, es mucha gente. Entonces, la verdad es que ahora mismo probablemente es la enfermedad neurológica que más afecta. ¿Cómo se previene el Alzheimer? ¿Qué se puede hacer? Pues la verdad es que ahora estar atento, ¿no? El Alzheimer, los primeros signos suelen ser problemas de memoria, pero problemas de memoria que afectan al día a día. No es porque ahora con un poco el ritmo de vida que llevamos muchas veces tenemos ahí algún fallo de memoria pues por estar pensando en muchas cosas y demás. Son más fallos de memoria, fallos del lenguaje, pero que afectan a cosas como tener dificultad para vestirse o dificultad para conducir, o dificultad para cocinar, alguien que lleva toda la vida cocinando. Bueno, es un poco las cosas que hay que estar atentos. Y el Alzheimer ahora mismo, por desgracia, no tenemos posibilidad de prevenirlo. Sí que se está entendiendo mucho, todos los estudios actuales van un poco a detectarlo en fases precoces, en fases anteriores a que empiecen estos problemas de memoria. Y es un poco uno de los caballos de batalla de la neurología, la verdad, actualmente. Decía que el Alzheimer es una plaga prácticamente en el mundo actual. No sé si con la crisis, con lo acelerados que vivimos de un lado para otro todo el tiempo, sin tiempo para nada, pensando en mil cosas a la vez, se están dando más casos de más enfermedades o enfermedades nuevas con las que ustedes se encuentran.
Sí, pues la verdad es que este ritmo de vida un poco que llevamos sí que afecta, bueno, y el problema de la crisis sí que afecta bastante. Hay muchos trastornos ahora mismo mucho trastorno del ánimo, sobre todo, y se ve manifestado en, pues son problemas de memoria, que son más problemas de a lo mejor atención, concentración, problemas para dormir, hay muchas personas con insomnio, muchas personas con ansiedad, y luego también lo que vemos son enfermedades neurológicas, como por ejemplo son las migrañas, los dolores de cabeza, que empeoran también mucho con esta situación, pues son muy dependientes de, pues eso, de situaciones de ansiedad, de poder dormir o no. Incluso a veces también las crisis epilépticas también se pueden ver afectadas pues, por dormir mal o mayor estrés. Así que es verdad que ahora es un momento de tipo de enfermedades que se pueden afectar así mucho. La verdad es que ahora mismo hay mucha afectación, sobre todo de trastornos del ánimo, ansiedad y demás. Tenemos que bajar el ritmo un poco en nuestro día a día. Para prevenir es una buena forma de prevenir. Pues sí, la verdad es que sí que es verdad que ahora vamos muy acelerados y una cosa de todo muy rápido y bueno, pues sí que es verdad que hay que cuidarse un poco. ¿Tienen algún tipo de registro de cuántas personas pueden sufrir algún tipo de enfermedad neurológica? Pues sí que hay estudios hechos aquí a nivel nacional de enfermedades neurológicas. Más o menos la epilepsia, según un estudio así reciente que se ha hecho, que es el estudio Epiveria, que es un estudio que se ha hecho en 3 comunidades autónomas, en 3 provincias, que se ha hecho en Almería, Zaragoza y Sevilla, y se ha visto que más o menos un 5% de la población española tiene epilepsia que en el momento actual está teniendo crisis. Otra cosa es la epilepsia a personas que han tenido crisis y llevan años ya sin tenerla. La migraña, por ejemplo, un 12% de la población, que eso es un número muy alto de pacientes. Las demencias, pues por encima de los 65 años un 5%, pero ya va subiendo con la edad, y por encima de los 80-85 años casi un 20% de la población. Si hablamos de otro tipo de enfermedades, por ejemplo el ictus, que también es una enfermedad en la que es muy importante y en la que tenemos que incidir mucho, pues aquí en España afecta al 5% de la población. Y si queremos hablar quizás en valores absolutos, un poco por ver población, la esclerosis múltiple, que es otra enfermedad que tratamos los neurólogos y que afecta a mucha gente joven y deja mucha discapacidad, pues se calcula que ahora mismo en España hay unos 46.000 pacientes. ¿Por qué afecta tanto la esclerosis múltiple a los jóvenes? Pues la verdad es que es una enfermedad que suele empezar en edades jóvenes, suelen ser sobre todo mujeres jóvenes. Y el problema de esta enfermedad puede ir en brotes, puede aparecer los síntomas neurológicos y luego mejorar, pero también hay una determinada evolución de esta enfermedad, y es que el paciente está cada vez peor, ¿no? Le cuesta caminar, va perdiendo fuerza, también puede afectar, a veces pueden estar muy fatigados, muy cansados, y es una enfermedad que va dando bastante discapacidad. Sobre estas enfermedades, lo principal es investigar qué se puede hacer para mejorar el día a día del paciente, me imagino. Claro, sí, eso es. En este tipo, por ejemplo, en la esclerosis múltiple, este tipo de enfermedad, hay mucha investigación en la parte del porqué de la enfermedad, de por qué se desencadenan. La esclerosis múltiple parece una enfermedad, digamos, que el propio cuerpo atrapa al propio cuerpo, o sea, es una de las posibilidades que hay. Y se está estudiando mucho en este sentido para intentar frenarlo. Y luego otra línea de investigación también son los fármacos, claro, para intentar pues frenar la enfermedad, que no vaya evolucionando, que no se empeore. Y en este sentido, pues sí que en los últimos años ha habido evoluciones, porque los fármacos de la esclerosis múltiple siempre han sido inyectados, lo cual también pues supone cierta molestia. Suelen ser pacientes jóvenes y pues bueno, al final son muchos años de tratamiento, y sí que últimamente han salido tratamientos orales y que son con pastillas, y sí que se ve que parece que está mejorando pues el pronóstico un poco. Hay muchas cosas que admiramos la sociedad en general de todos ustedes, de los médicos, en todas las disciplinas, no solamente en la neurología, pero una de las que más nos llaman la atención o más se agradecen en el trato de tú a tú es cuando ustedes salen y nos dicen a nosotros lo que nos pasa. Me imagino que será un momento muy difícil, ya no el decir que a alguien que tiene migraña, pero sí que tiene una enfermedad complicada, que tiene una esclerosis, que padece ELA o que padece algún tipo de enfermedad ya más seria. Me imagino que ese momento para ustedes es muy complicado también. Sí, la verdad es que sí, es un momento complicado, y además que hay que saber transmitirlo bien, porque pues el paciente necesita información
quiere información, pero también la información hay que darla gradualmente porque hay determinadas enfermedades que pues hay que irlas asumiendo poco a poco y luego eso ya es un momento difícil porque el paciente va a recibir una información pues depende del tipo de enfermedad, pero si es una enfermedad grave, pues sí algo que le va a cambiar la vida y que le va a afectar bastante. Muchas veces también necesitan información un poco de cuál va a ser la evolución, ¿no? Un poco también para organizarse y saber lo que les está esperando. Y estos datos no siempre los podemos dar, pues porque a veces las cosas van más rápido, van más lentas o van de una forma u otra. Pero bueno, sí que es verdad que es un momento difícil y que hay que saber empatizar mucho con el paciente, porque también depende de la relación médico-paciente, las cosas pueden ir mejor o peor, o el paciente se puede sentir mejor. Es fundamental que el paciente se sienta arropado, que sepa si tiene un problema, que puede acudir. Eso es importantísimo también, porque pues bueno, hay que apoyar también en este sentido. Es importante la comunicación médico-paciente y también con la familia que está detrás. Sí, eso sí es verdad. Eso es muy importante. La familia también tiene que recibir información y también tiene que recibir información de cómo manejar un poco la situación. Por ejemplo, un buen ejemplo son el caso de las demencias. El paciente poco a poco va a ir perdiendo capacidad, muchas veces no se van a dar cuenta de cómo están, en fases a lo mejor más avanzadas, pero la familia es la que un poco lo vive, lo tiene que manejar y lo pasan mal. Y necesitan muchas veces respuestas de por qué, cómo puedo manejar esto. Entonces es importante que se sientan arropados, que sepan un poco cómo actuar en determinadas situaciones, porque también van a ayudar al paciente y se les va a ayudar a ellos también. Desde la Sociedad Española de Neurología también se apoya esta parte de comunicación entre las tres patas, por así decirlo. Sí, esto se promueve mucho. Desde todos los, bueno, se contacta con las asociaciones también de familiares, asociaciones de enfermos, y luego muchas veces se hacen publicaciones también un poco de libros para que los pacientes, por ejemplo en epilepsia, pues hay publicaciones de libros en las que al paciente se le explica lo que tiene, qué hacer en caso de una crisis, que eso es muy importante para los familiares. Pues con información adaptada para que ellos sepan un poco lo que hacer. Es importante, no sé si estará de acuerdo conmigo, que cuando tengamos algún tipo de consulta que hacer sobre cualquier tipo de enfermedad, sepamos a dónde acudir y no tecleemos en Google tal cual y nos metamos en cualquier página, porque eso a ustedes los médicos les da terror que lo hagamos nosotros. Sí, la verdad es que eso cuando llega el paciente, pues a veces eso pasa que, claro, se busca, se trae impreso y se pregunta. Bueno, vivimos en una era en la que la información es global, entonces, bueno, pues eso es normal, nosotros también tenemos que estar preparados para eso y sobre todo para saber dar respuesta a esto, porque es verdad que Google confunde mucho, ¿no? Pues se teclea algo y de repente aparecen cosas y, claro, uno se pone nervioso, se angustia. Por regla general nos asustamos. Sí, porque además se suelen destacar las cosas pues más graves o más llamativas. Entonces, bueno, está bien que se pregunte, quiero decir, cuando se tengan ese tipo de dudas lo que hay que hacer es consultarlo con el médico y que podamos responder a esto y tranquilizar y decir un poco lo que hay en la actualidad, que decir, hay cosas que no hay que alarmar y hay que verlas un poco más de forma real y según pues los estudios o la experiencia que tenemos. ¿Tenemos buenos neurólogos en España? ¿Están ustedes bien considerados tanto en el país como fuera del país? Hombre, la percepción que tenemos es que sí, claro, que lo diga yo está mal, pero bueno, sí que en general la formación en neurología sí que es buena. Yo tengo compañeros y amigos trabajando fuera de España y bueno, sí que están bien considerados. Por ejemplo, una amiga especialmente en Estados Unidos y bueno, pues allí es una más y sí que está bien considerado. Sí que la formación aquí es buena. ¿Y en investigación estamos haciendo todo lo que deberíamos o deberíamos hacer más? Hombre, siempre se debería hacer más. O sea, ese es un campo que nunca... Además, la mentalidad de un investigador tiene que ser que nunca es suficiente, que siempre hay que ir más allá, porque si te quedas con lo que hay, pues el progreso... y bueno, sí que se están haciendo estudios, pero hay muchas lagunas todavía en la neurología en muchos ámbitos, entonces es importante seguir adelante. Desde la Sociedad Española de Neurología se han hecho campañas a lo largo de los años desde su creación en la concienciación a la ciudadanía de qué es la neurología, qué enfermedades forman parte de la neurología y qué es lo que tenemos que hacer los ciudadanos. Eso es importante también.
Sí, eso es fundamental, eso es muy importante. Bueno, por una parte dar a conocer lo que es la especialidad y el tipo de enfermedades que vemos, eso está bien. Pero luego también son muy importantes las campañas que se han hecho un poco de concienciación de enfermedad. Por ejemplo, la campaña del ictus que se ha hecho, es una campaña muy importante, porque el ictus es una enfermedad muy importante que hay que conocerla y hay que saber con qué datos es urgente ir a un hospital, qué cosas nos hacen pensar en un ictus. Entonces estas campañas son muy importantes, es importante llegar a la población, sí. ¿Qué papel, ya para ir terminando, jugamos los medios de comunicación en todo esto? Hace poco estaba la campaña de la ELA, medios de comunicación, gente famosa, quería ser solidario, quería unirse a toda esta campaña. ¿Hasta qué punto podemos sumar o podemos restar? Hombre, yo creo que se puede sumar mucho, o sea que es importante difundir estas enfermedades, por supuesto difundirlas pues bien en un sentido positivo, y es importantísimo. Esta campaña de la ELA ha sido una muy buena campaña. Ahora se conoce mucho más la enfermedad, se está mucho más concienciado, y sobre todo está concienciado que es una enfermedad que necesita mucha investigación, que hay mucha laguna y que además afecta mucho. La ELA es una enfermedad muy dura y muy difícil. Entonces hace falta investigación, es muy importante. Es verdad que probablemente necesitemos pues más campañas. Sí que es verdad que yo creo que necesitamos un poco vuestra ayuda para difundir un poco estas enfermedades. Su trabajo es vocacional, su profesión es vocacional. ¿En algún momento le ha pasado por la cabeza, usted es muy joven todavía, pero en algún momento se le ha pasado por la cabeza tirar la toalla? Pues no, la verdad, yo estoy en una fase muy ilusionada, y es verdad que es muy vocacional. O sea, esto es un trabajo muy vocacional y a veces muy duro, sí, porque es verdad que pues la enfermedad del paciente la llevas contigo, no le das la noticia y te vas a casa. Así que, pues bueno, vamos con ellos un poco de la mano. Y vamos, yo la verdad es que me gusta mucho mi trabajo, es muy vocacional, como dices, y nada, adelante, vamos, yo espero seguir así, ilusionada siempre. ¿Por qué este campo y no otro? Pues me gustó mucho. Yo estudié en Alcalá, en la Universidad de Alcalá, y en el tercer año de carrera nosotros hacemos prácticas aquí en el Hospital de Guadalajara. Y yo hice prácticas aquí en neurología y fueron las primeras prácticas que hice de toda la carrera, y la verdad es que me encantaron, me gustó muchísimo. Y dije, esto me gusta, y luego pues bueno, vi algún otro campo, pero nunca me olvidé de aquello. Y pues gracias aquí a los neurólogos de aquí del Hospital de Guadalajara, pues la verdad es que me gustó mucho, me impactó mucho, y ahí seguí con esa idea. ¿Retos que tiene para el futuro? Bueno, sobre todo quizás en mi campo, bueno, pues la epilepsia, intentar mejorar el control de estos pacientes. Dentro de lo que es el grupo de neuroepidemiología, pues intentar hacer más estudios y sobre todo animar a hacer más, y bueno, intentar un poco llevar un poco a toda la población, un poco el trabajo que hacemos, que estamos en ello, luchamos por ello y por mejorar sobre todo la calidad de vida de los pacientes. Pues hasta aquí nuestro tiempo para esta entrevista. Doctora Beatriz Parejo, coordinadora del Grupo de Neuroepidemiología de la Sociedad Española de Neurología Alcarreña, que no lo hemos dicho todavía hasta ahora mismo. Muchísimas gracias por acompañarnos, enhorabuena por su trabajo y le deseamos muchos éxitos y que venga aquí a contárnoslos. Nosotros como medio nos brindamos para poder servir de elemento comunicador con el ciudadano de a pie. Muchísimas gracias. Muy bien, muchas gracias a vosotros. Gracias también a ustedes, como siempre les decimos, en 7 días más protagonistas. Buenas noches.